sacramental sobre los sacramentos en la vida matrimonial. Vamos a hablar de cómo vivirlos, saber la experiencia del cristiano en este hermoso sacramento del matrimonio, una vocación para vivir la santidad y cómo dentro del matrimonio poder vivir también los demás sacramentos en nuestra vida cotidiana, el sacramento de la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, y claramente pondremos por último la importancia de estar confirmados para recibir ese gran sacramento del matrimonio. A continuación veremos la intervención de un sacerdote, el padre Luis David de la Valle, que es párroco en la parroquia de la Inmaculada Concepción en el municipio de Remolino Magdalena, que le pertenece a la diócesis de Santa Marta. Para comprender el tema de los sacramentos, tenemos que comenzar diciendo que el Señor dispuso para nosotros unos medios para que pudiéramos recibir la gracia de Dios. Esos medios se dan en el ambiente eclesial, es decir, dentro de la vida de la comunidad, insertados en la vida de la iglesia. Por eso los sacramentos los podemos definir de manera clásica diciendo que son los medios por los cuales recibimos la gracia de Dios o los medios por los cuales fluye la gracia de Dios. Si hay algo que hay que aprender es que cada celebración de los sacramentos nos pone en contacto directo con la persona de Jesús. Diría Santo Tomás de Aquino que cada sacramento realiza de manera admirable la obra del Señor, pero utilizando los medios naturales. Por eso los sacramentos, utilizan los medios naturales para transmitirnos la gracia del Señor. Otra realidad que tenemos que tener en cuenta para la comprensión del tema de los sacramentos radica en que ellos contienen y confieren la gracia santificante por medio de la gracia sacramental, es decir, que cada sacramento transmite la gracia de Dios. Cada sacramento, es decir, los 7 sacramentos, comunican al alma y a la persona la gracia de Dios por completo. Por eso, cuando celebramos el bautismo, sabemos que ese niño o que ese catecúmeno es insertado en la vida de la iglesia, insertado y se hace hijo de Dios. O por ejemplo, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, movidos por el arrepentimiento del dolor de nuestros pecados, se nos otorga esa gracia de Dios, el perdón de ellos. Por eso los sacramentos nos conducen a esa realidad. Otra realidad que tenemos que aprender a comprender en la realidad sacramental es que ellos hacen parte de la manifestación de la fe dentro de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su apartado de los sacramentos, dicen que es la celebración de la fe. Es decir, para celebrar el sacramento se presupone la fe del bautizado, del creyente, pero cuando celebramos en comunidad sabemos que ahí en cada sacramento celebramos el misterio pascual de Jesús, el misterio de nuestra salvación. Por ende, cada vez que nosotros nos acercamos a celebrar un sacramento, tiene que haber una debida preparación, una buena preparación para poder recibirlo. Yo decía ahorita que, por ejemplo, el tema del sacramento de la confesión,
nosotros tenemos que prepararnos con un examen de conciencia para poder recibir el perdón de los pecados. O por ejemplo, cuando un niño va a realizar su primera comunión, pues tiene toda una catequesis, un itinerario para poder prepararse. O por lo menos también en el tema del matrimonio, el noviazgo es un tiempo de preparación y tenemos la facilidad de participar en un curso prematrimonial, es decir, en vista del sacramento que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de fe que exigen dicha preparación. Por eso, queridos hermanos, cada vez que nosotros nos acerquemos a celebrar un sacramento, recordemos que es un encuentro personal con el Señor, es un encuentro real con el Señor, que tiene que haber toda la disposición para así que el Señor nos otorgue los frutos que Él quiere para nuestra alma y para nuestra vida. Después de comprender lo hermoso que es el significado de los sacramentos y cómo intervienen y qué efectos tienen en la vida del cristiano, quiero presentarles ahora una pareja, un matrimonio santo, unos esposos que llevan una vida de testimonio cristiano. Ellos son Alejandro y Angie, una pareja de la Renovación Carismática de Cali, los dos psicólogos, y que han decidido entregarle su vida a Cristo y ser santos a través del matrimonio. Escuchemos ese testimonio bello para que toque nuestro corazón y a través de su testimonio llegue a cada una de nuestras vidas. Para nosotros ha sido muy especial, después de 5 años de noviazgo, darle un sí al Señor. Decirle al Señor que lo invitamos a Él a ser parte de nuestro amor, de nuestra relación de pareja. Sabemos y creemos firmemente en que los sacramentos son signos visibles de su amor y creemos en que Él se ha hecho presente. Así como lo hizo durante 5 años en nuestro noviazgo, ahora lo está haciendo en nuestro hogar. Pero podemos notarlo con más fuerza porque hemos sido jóvenes, valientes, al darle un sí eterno a la otra persona y el Señor en eso se glorifica. Y poderle decir, Señor, aquí estamos para amarte, para ir al cielo a través de esta persona que en este caso es mi esposo. Porque el sacramento también es una hermosa vocación. Y es en esa ocasión donde nos podemos corresponderle al amor de Dios y decirle, Señor, te amo demasiado, quiero ser santo, quiero ir al cielo y esta vez lo voy a hacer al lado de una persona con la cual quiero vivir todos los días de mi vida y quiero darle mi sí eterno y amarlo con las fuerzas que me da tu amor. Dentro de esta importancia del sacramento hay que tener en cuenta que siempre van a haber dificultades y van a haber problemas, pero aún más a través de esos problemas, de esas dificultades, siempre va a estar Dios obrando, siempre va a estar ahí Dios diciéndonos y recordándonos que continuemos, porque tal vez sea muy fácil decir, no, pues vamos, ensayemos, miremos cómo nos va, pero eso que tiene de valioso, eso que tiene de importante, pero es el sacramento lo que le da esa firmeza, lo que le da esa motivación y es decirle a Dios, sí, esta es mi pareja, yo la quiero como esposa para toda mi vida y que Él sea el que esté ahí en medio de nosotros. Entonces, esto es una invitación para cada uno, para que se motiven, para que no teman, para que no les dé miedo o que hayan tenido malas experiencias a través de sus padres, hermanos, tíos, conocidos. O sea, no voy a tener miedo y voy a confiar en Dios porque voy a permitir en Dios que esté Dios siempre obrando en medio de nosotros como esposos. No podemos tener miedo porque sabemos que siempre es el Señor, como les decía ahora, el que nos da la fuerza para amar, porque nosotros humanamente nos podemos equivocar demasiado. Y créanme que si humanamente amamos, eso va a tener un límite y digamos que esa relación de pareja va a tener un fin. Pero créanme que es la gracia de Dios la que sostiene, porque cuando una pareja se consagra a Él en un sacramento, el Señor obra y obra grandemente, como lo hace enviándonos a esos futuros hijos, que uno de ellos estamos esperando, nuestro primer hijo, y el Señor se glorifica allí. Como fruto de ese amor,
Él nos recuerda cada día cuánto nos ama, cuando podemos mirar y ver que tenemos una criatura que el Señor nos ha dado la gracia de procrear. Entonces la invitación es a no tener miedo y saber que el Señor da siempre las fuerzas. Viendo este hermoso testimonio de Alejo y de Angie, vamos ahora a comprender la importancia del sacramento del matrimonio a través de lo que nos dice el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia y también el derecho canónico. Para eso les presento al padre Rodolfo Londoño, que ahora mismo se encuentra en Madrid haciendo su maestría en Teología de la Evangelización. Escuchemos. El Concilio Vaticano II resalta de manera particular la importancia del sacramento del matrimonio. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes dice en el numeral 47: la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Vemos que incluso se le da el papel de fortalecer y cimentar una sociedad. Si el sacramento del matrimonio, si el matrimonio es defendido, si el matrimonio es valorado, entonces una sociedad progresa. Vemos que el sacramento del matrimonio está en el plan de Dios desde el principio. En el libro del Génesis incluso aparece 2 veces de manera particular como Dios manda al hombre a tener este vínculo. No solo en el inicio de las Sagradas Escrituras está, sino que al final terminamos el libro Apocalipsis también hablando de las bodas del Cordero. San Buenaventura decía que el sacramento del matrimonio era instituido por Dios como causa primera e instituido por el hombre en Adán como causa instrumental. Pero la doctrina actual en el Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra que Dios instituye el matrimonio, pero que es Jesucristo quien lo eleva a carácter sacramental. Cristo eleva el matrimonio al carácter sacramental, dándole y resaltando esa misma importancia que tenía desde el inicio de la creación. Lamentablemente, por ser y tener tanta importancia, por tener un papel preponderante en que una sociedad avance y prospere, por eso tiene muchos ataques. El mismo concilio dice: no en todas partes brilla con la misma claridad la dignidad de esta institución, pues queda oscurecida por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado al amor libre y otras deformaciones. Además, muchas veces el amor matrimonial es profanado por el egoísmo, el hedonismo y las prácticas ilícitas contra la generación. Fíjense cómo el concilio ya empieza a dilucidar y a vislumbrar cómo venía ese fuerte ataque de la posmodernidad que estamos viendo hoy en contra de todo lo que sea familia y de manera particular en contra del sacramento del matrimonio. Hoy debemos resaltar entonces los fines del matrimonio, que es la ayuda mutua entre los esposos y la procreación. El Concilio Vaticano II da ese énfasis para resaltar su belleza. No es un fin más que el otro. El estar abiertos a la vida, por supuesto que sí, pero también esa ayuda mutua, ese amor entre los esposos, porque representan el vínculo matrimonial, el amor que Cristo tiene a su iglesia. Por tanto, una sociedad que tenga fuerte el vínculo sacramental del matrimonio, fuerte ese vínculo, es una sociedad que ha aprendido a amar, una sociedad que sabe amar y una sociedad que busca amar. También es importante, para fortalecer esta importancia en una sociedad como la nuestra que ataca tanto el matrimonio, resaltar las propiedades del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hoy hablamos incluso del poliamor, que no es otra cosa más que lo que llama el concilio: las deformaciones producto del egoísmo, del hedonismo y de prácticas ilícitas. Como el hombre ha buscado resaltar el placer por encima de la razón y la voluntad, ha caído en estas deformaciones. Y el poliamor lo único que hace, y estas prácticas similares, es deformar el amor y hacer que el vacío del hombre se haga mucho más profundo.
El amor verdadero brota de esa unidad que tiene como modelo principal a la Santísima Trinidad, que es amor en la unidad, que es unidad en Dios, pero en la diversidad de personas. Y es un amor eterno. Dios es amor, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Por tanto, el amor verdadero tiene que ser y brotar de Dios. En el sacramento se manifiesta ese amor verdadero y nos da ese vínculo de indisolubilidad, es decir, ese vínculo de eternidad. Por último, quisiera manifestar que el sacramento del matrimonio hace que los contrayentes reciban una gracia especial para poder cumplir los fines propios del matrimonio. Da esa fortaleza en el amor, da esa gracia especial para la procreación, incluso para las propiedades, fortalece la unidad y le da la capacidad de poder extenderse en la eternidad y cumplir la indisolubilidad. Si Dios está entre esas dos personas visibles, si hay dos personas visibles y una invisible, entonces ese sacramento será eterno y se podrá realizar según la voluntad de Dios. Después de haber conocido la importancia del sacramento del matrimonio, quiero presentarles a una pareja de esposos, Charol y Osvaldo. Ellos son misioneros católicos, son además servidores todos los días en la Eucaristía por medio del don del canto y viven diariamente como esposos la Santa Eucaristía. Y nos van a hablar precisamente de eso, de cómo vivir la Eucaristía dentro del sacramento del matrimonio y más aún la importancia de recibir a Jesús todos los días. Bueno, la Eucaristía en el sacramento del matrimonio nos concede la gracia. La gracia porque tenemos al que contiene la gracia, que es el Señor, y aparte porque la gracia nos ayuda primero a batallar contra las tentaciones, a amarnos cada día más entre nosotros, a pelear, a guerrear contra la rutina, contra las luchas que nos enfrentamos en el sacramento del matrimonio. Por eso es importante la Eucaristía en el sacramento del matrimonio, por la importancia de la gracia que se adquiere al consumir a Jesús Eucaristía y al estar en la Eucaristía en presencia real de Dios vivo. También nos ayuda en el alimento, siendo la Eucaristía el proveedor del alimento más importante del sacramento, que es el amor. El poder amarnos diariamente y, pues, como ya dijo Charo, la rutina que esto envuelve, el ser día a día, vernos. El alimento del matrimonio, del sacramento del matrimonio, el primordial alimento es el amor. Y ese se consigue yendo a Eucaristía diariamente, pidiéndole a Dios diariamente que nos llene de su amor, que es un amor real, un amor que no se desvanece, un amor que siempre permanece, que es justo lo necesario para esta vocación. Un amor que no se mude y que mantenga siempre su alegría y su entusiasmo para diariamente darse al otro. Pues esas son las dos razones que vemos nosotros más importantes del sacramento de la Eucaristía para el matrimonio. Qué hermoso es recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía y más bonito aún recibirlo en pareja, en matrimonio, así como Charo y Osvaldo nos contaban. También es importante perdonarse y perdonar y pedir perdón a Dios. Por eso ahora les presento al diácono permanente Alex y a su esposa Lida. Ellos trabajan en la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín y nos van a compartir su testimonio de cómo el Señor ha obrado en ellos a través del sacramento de la penitencia. Bendiciones, te saludamos Alexander Noreña y Lida María Pérez. Somos una pareja que tenemos 25 años de casados bajo el sacramento del matrimonio, con una historia conyugal donde seguramente muchos de ustedes también la podrán tener. Nosotros sacamos a Dios de nuestra relación, sacamos a Dios de nuestra vida, utilizamos la casa de Dios
porque nos casamos por la iglesia, pero nunca lo incluimos en nuestras vidas. Por eso hoy te vamos a hablar del sacramento de la penitencia. El Señor en la iglesia nos ha dejado los sacramentos para que nosotros nos vayamos fortaleciendo, creciendo en el amor de Cristo Jesús. Por medio de los carismas y los dones que el Señor nos ha dado, pues vamos adquiriendo la gracia santificante. Pero tristemente, por el pecado, por el abandono, por el olvido de Dios, nosotros en la vida matrimonial podemos llegar a olvidar a Dios. Y ahí cuando olvidamos, en ese momento que olvidemos nosotros a Dios, ahí es donde llega el pecado, y el pecado mancha y daña la vida matrimonial. Por eso la reconciliación viene a purificar y a limpiarnos a nosotros, tanto física como espiritualmente, también intelectualmente, también nos enfermamos, y el sacramento viene y nos reconcilia con Cristo Jesús y nos reconcilia a nosotros como esposos. Por eso es importante que en todo momento nosotros estemos en la gracia de Dios. Pues si hemos caído en el pecado, pues si hemos caído en el olvido de Dios, lo más importante es regresar. Todos caemos, todos pecamos, pero en la medida que nosotros lleguemos a la gracia de Dios, inmediatamente pues volvemos a adquirir esa condición de hijos de Dios, y eso es lo que hace el sacramento: nos sana, nos limpia y nos purifica. Yo sé que para muchos de nosotros en algún tiempo nos parecía incómodo, nos daba temor, o podríamos decir, ¿para qué nos vamos a confesar con un hombre que es más pecador que nosotros mismos? Yo muchas veces lo dije, y tristemente dejé acumular muchas cosas en mi vida, y con ese cúmulo de malas acciones pues tristemente estaba deteriorando mi propia vida, pero también estaba destruyendo mi hogar. Ahí es donde llega el Señor y empieza a sanar, a orar fuertemente en nosotros por medio del sacramento. Recuerdo mucho cuando hago nuevamente esa confesión, una confesión de vida. Cuando terminé esa confesión, lo que sentí fue una paz y un alivio interior tan grande que yo dije: yo no quiero volverme a apartar de las manos del Señor. Por eso hoy los invitamos para que abramos nuestro corazón a la experiencia santificante que nos da el Señor por medio de la penitencia. El sacramento de la reconciliación nos da una gracia, y una gracia sobrenatural, y eso lo sabemos todos, porque nos unimos nuevamente al Señor, porque hemos sido perdonados por Él, y esa gracia la podemos llevar a nuestro hogar. Cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación y se siente perdonado, uno es capaz de perdonar. Vuelvo y digo, es una gracia sobrenatural que el Señor nos la regala, donde la vida a uno le cambia. ¿Quién puede creer? Pero a uno completamente la vida le cambia, a la familia, la relación de pareja, nuestros hijos, porque como decía mi esposo, es un sacramento de sanación, de liberación, ¿cierto? Entonces es una gracia muy grande la que el Señor nos da bajo ese sacramento, y que nosotros podemos llevar a nuestra familia. Quien se ha sentido muy perdonado puede amar mucho, y eso es lo que nosotros buscamos en nuestras familias, ¿cierto? Amarnos mucho, pero a veces cuando el pecado abunda en nuestros hogares, a veces no es tan fácil, y tampoco es tan fácil perdonar cuando nosotros somos los que somos ofendidos, ¿cierto? Pero solamente el Señor nos regala esa gracia de poder ser perdonados, de sentirnos perdonados y de poder perdonar. Entonces, dentro del sacramento del matrimonio, dentro de nuestras familias, es muy importante, yo diría que es de vital importancia acercarnos al Dios mismo, que vestido de sacerdote nos da su perdón, que vestido de sacerdote nos acerca nuevamente a sus brazos. Cuando nosotros estamos amándonos con Cristo, siendo uno solo, vuelvo y digo, podemos amarnos nosotros sin medida en nuestra familia, porque vamos a poder amar, porque vamos a poder sobrellevar cualquier dificultad. Y no es que las dificultades no lleguen, caminando con el Señor también llegan, pero se tornan muy distintas, se llevan muy diferentes, porque sabemos que es Cristo mismo quien lleva nuestras cargas, porque sabemos que es Cristo mismo quien lleva nuestros dolores. Entonces, la verdad, la invitación es a que se acerquen, a que se unan a Cristo bajo el sacramento de la reconciliación, para que entre nosotros mismos nos podamos unir cada vez más. El Señor ha hecho una obra maravillosa a nosotros por medio del sacramento, y con esa reconciliación el Señor nos ha permitido vivir otra experiencia hermosa, y es el sacramento del orden por medio sacerdotal. A mí me hicieron diácono, y en esta experiencia pues cada vez el Señor nos une más a Él. Tú, tu esposo, tu familia, acérquense en el amor de Cristo.
que siempre perdona y siempre reconcilia. Dios los bendiga. El Señor los bendiga. Un abrazo. Qué importante que vivamos el sacramento de la penitencia en nuestra vida y en la vida familiar, en la vida matrimonial. Es verdaderamente esencial vivir este sacramento. Y ahora también Jesús quiere entrar a la casa, al hogar, sanando a nuestros enfermos. Por eso les presento al diácono Manuel Muñoz, que presta sus servicios en la cuasiparroquia Nuestra Señora de la Candelaria del corregimiento de Medialuna, de la diócesis de Santa Marta. Él nos hablará sobre la unción de los enfermos y por qué es importante que entendamos el valor del sacramento para los enfermos de nuestra casa, de nuestra familia. El sacramento de la unción de los enfermos confiere al cristiano una gracia especial para traer la salud del alma, del espíritu y del cuerpo. Al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre nosotros mismos, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Cristo, que es médico del cuerpo y del alma, muestra su compasión a los enfermos y lo hace en sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase. Son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con los que los acompañan. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Este sacramento se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando estas palabras: por la santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte o en enfermedad o vejez. Lo administra solo los sacerdotes, un obispo o presbítero, un diácono no puede. Tiene sus efectos este sacramento. Son medios para la santificación, es decir, la enfermedad es un medio para santificarnos también. Hay una unión más íntima con Cristo en su pasión redentora para su bien y el de toda la Iglesia. Nos da el consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. El restablecimiento de la salud corporal, si es la voluntad de Dios. La preparación para el paso a la vida eterna. Este sacramento se acompaña con la confesión y la comunión. Es muy importante tener en cuenta que Dios nos acompaña desde nuestro nacimiento con el bautismo hasta que partimos a la eternidad con el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando veas que algún familiar está en estado grave, en enfermedad o en vejez, puedes pedir que se le administre este sacramento a tu párroco más cercano. Dios te bendiga. Hemos visto muy hermosamente cómo dentro de la vida del matrimonio vivimos los demás sacramentos, teniendo lógicamente como centro y culmen el sacramento de la Eucaristía. Pero no podemos dejar atrás ese sacramento que imprime un carácter especial en nosotros y que nos confirma en la fe, el sacramento de la confirmación, ese por el cual recibimos la gracia y el don del Espíritu Santo, donde completamos nuestro bautismo, donde se nos hace miembros activos de la Iglesia. Si por el bautismo hemos sido miembros de la Iglesia,
Con la confirmación nosotros nos hacemos unos miembros activos, unidos a la pastoral, unidos a la misión, unidos a la vida de la parroquia. Pero ahora es importante reconocer de que el sacramento de la confirmación es un requisito para poder contraer el sacramento del matrimonio. Requisito no como algo obligatorio, sino como algo necesario, porque el sacramento de la confirmación no es imprescindible para el matrimonio, pero sí es una necesidad y por eso se recomienda y por eso se exige también, porque es importante que los cónyuges, que los esposos tengan esa vida activa en la iglesia, porque el matrimonio no es una decisión a la ligera, el matrimonio no es simplemente una fiesta, el matrimonio no es simplemente una reunión, el matrimonio es un sacramento, es sagrado, porque es de Dios. Y esa decisión se toma guiados por el Espíritu Santo que vamos a recibir por medio del sacramento de la confirmación. Por eso mismo, este sacramento nos abre las puertas dentro de toda la vida de la iglesia a los sacramentos que nos hablan en el orden del servicio, como lo son el matrimonio y también el orden sacerdotal. Qué bonito es que desde el sacramento del matrimonio se cultiven vocaciones, que desde las familias santas se cultiven los futuros religiosos, religiosas, sacerdotes. Y eso parte de una familia que está activa en la fe, confirmada en la fe. Por eso, mis queridos hermanos, el sacramento de la confirmación es un requisito de todo cristiano, más que para recibir un sacramento posterior o de servicio. Es porque es indispensable en la vida de fe. Es porque nosotros en nuestro seguimiento a Cristo necesitamos confirmar nuestra fe, decirle al Señor: yo que pertenezco a la iglesia quiero servir, quiero ser un miembro activo y le sirvo a Dios a través de mi profesión, a través de mi vocación en la familia. Por eso es importante que nosotros, antes de recibir el sacramento del matrimonio, los que se sienten llamados a esa vida vocacional a través de la familia, a través de ser esposo, a través de ser padres y madres, reciban ese don del Espíritu Santo, reciban ese sacramento de la confirmación por medio de su obispo, para que tengan en su corazón la plenitud del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro documental y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros que hemos estado aquí realizando. Espero que hayan podido comprender de qué manera tan hermosa el Señor obra a través de los sacramentos, especialmente en la vida sacramental, en la vida del sacramento del matrimonio, como en la familia el Señor nos quiere reunir a través de los sacramentos, a través de la penitencia, a través de la unción de los enfermos, a través de la Santa Eucaristía y obviamente a través de la confirmación. Y para nuestros hijos, para los que se vayan forjando en el camino, añadirlos a la vida de la iglesia, llevarlos, presentarlos, darles ese don del bautismo porque sabemos que es bueno para ellos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en este documental.